Lucas 24, 1 al 6. Bueno, veo algunos tomando notas, otros prestos ya con sus Biblias listas. Quiero tomar el texto sagrado y lo leo, que dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí pasaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, y dieron las noticias de todas aquellas cosas a los 11 y a todos los demás. Amén. Gracias al Señor por su palabra, que es una fuente inagotable de vida, una fuente inagotable de bien, de salud. Que sea el Señor añadiendo vida a tantas gentes. Pues hablamos de nuestro tema, el poder de la resurrección. Obviamente no siguiendo el orden de las tradiciones, porque generalmente no sigo las tradiciones. Me encanta ser alguien que hable en el orden específico por inspiración de lo que Dios deposita en el corazón. Y en el día de hoy, pues Dios había puesto esto en mi corazón en el día de ayer, por eso lo publicamos temprano en el día, para que todo el mundo supiera por dónde íbamos a ir compartiendo la reflexión en el día. Pues pensemos un poco, porque para poder resucitar hay que morir. La parte lógica es esto: no se resucita si antes no se muere. Pero cuando nosotros pensamos en lo que es la parte de la muerte, que es el desafortunado proceso por el que todo ser humano pasa, y como dice el apóstol Pablo allí hablando en el libro de Romanos capítulo 6 verso 23, donde establece y dice que la paga del pecado es la muerte. Recordamos que esta fue una sentencia que se introdujo como consecuencia de la desobediencia del hombre, cuando Dios dio aquella sentencia en el libro de Génesis, que les habló que podían comer de todo árbol de la tierra, excepto del árbol del bien y del mal. Porque dice el texto que el día que lo coman que coman de él, ciertamente morirán. Esto no quedó simplemente circunscrito en el ejercicio de una separación de Dios, sino que trajo como resultado la muerte. En 1863, el físico, premio Nobel de Ciencia de 1900, pero en 1863 Johann Gregor Mendel dijo, el padre de la genética como se le consagró para 1900, él dice que inmediatamente el ser humano es concebido en el vientre de su madre, en ese mismo momento comienza a morir. Ojo con ello. Así que de repente, cuando nosotros empezamos a mirar y a contemplar un poquito lo que establece el ejercicio, nosotros como padres, cuando tenemos una relación entre parejas, esta relación permite que hagamos aporte de 23 pares de cromosomas cada cual para poder formar un ser humano. Y estos cromosomas que están transfiriéndose a través del ADN por el ARN, que es, ¿verdad?, del cruce formal. En ese cruce pues se va desarrollando mutación que va consecuentemente produciendo la muerte. Y usted tranquilo, porque usted dirá: Pastor Miguel Luperón, y usted va a hablar de ciencia. No pretendo hablar de ciencia, de hecho no soy científico, yo lo que soy es teólogo. Pero en el ejercicio de ver lo que todo esto quiere señalar, me encanta hablar de ello, porque todo esto valida lo que somos en el ejercicio del estudio de las Sagradas Escrituras. Y es en función para poder concebir todos estos desarrollos. El ser humano, desde su formación, desde el pecado a la fecha, muere. Que muchos tarden para morir, como los antiguos, en el caso de Matusalén 965 años, como el caso de Adán 830 años, y otros, ¿verdad? Pero luego se limita a 120 años, dice el Señor, capítulo 6 del libro de Génesis. Moisés en el Salmo 90 establece y dice que solo son 70 y que en los más robustos serían solo 80, pero con todo esto tendría grandes niveles de aflicción. La realidad es que de una forma u otra, hablaba hace un momentito con un colega locutor que me decía: murió un primo justo aquí en el estado de New Jersey donde vivimos,
mire, porque este virus no discrimina a personas. Murió el muchacho. Pero hablaba el caso de la gobernadora, hablaba en estos días de un niño de solo 11 meses que adquirió el coronavirus. Ojo con esto. O sea, esto está hablando en el orden específico que no importa la edad. No importa la edad que nosotros tengamos. Pero hemos visto todo esto desarrollarse. Miramos historias, pero también pensar en lo que es el orden de la resurrección, que es volver a alguien a la vida. El caso de Elías, que es uno de los primeros registros que nosotros encontramos. Dice, verdad, que muere el hijo de la viuda y ora por él, se yergue sobre él, y en esta parte lo hizo unas 3 veces hasta que finalmente el muchacho resucita. Igual lo vemos en el caso de Eliseo. Jesús, nuestro Maestro y Señor, igual lo hizo con el caso del hijo de la viuda de Naín, lo hizo en el caso de la hija de Jairo, también con el caso de Lázaro y otras situaciones que se dieron. Tenía poder para poder sanar, pero también tenía poder para resucitar. Esta es una de las cuestiones fundamentales e importantes. Ahora, qué interesante, porque quiero hablar de la resurrección desde contextos forenses. Porque de pronto alguien diría, bueno, usted que es evangélico puede creer en esto, pero yo que no lo soy, ¿cómo puedo yo creer en algo en lo cual yo no tengo convicciones? Yo no creo ni siquiera en la Biblia. Alguien diría, pues no hay problema, vamos a darle razones y argumentos más que sobrados para que usted pueda creer justamente en la resurrección. Ojo con ello, porque la gente hoy está depositando su fe muchas veces en contextos de filosofías. Otros lo están haciendo y desarrollando a través de lo que son las cosas que ellos pueden concebir o palpar, tocar con sus propias manos. Ahora, o ver de pronto con sus propios ojos. Me encantaba que alguien colgaba en un post en Facebook donde decía, alguien dice no cree en Dios porque no lo ve, sin embargo está en una cuarentena encerrado cuando no puede ver el coronavirus. O sea, debe entonces moverte con libertad, porque a Dios tú no lo ves, pero el coronavirus tampoco se ve. Entonces, en el ejercicio de esto, cuando nosotros pensamos y miramos, el Señor pues nos está queriendo apuntar y señalar la necesidad de que podamos interpretar de que hay razones más que sobradas para que nosotros sí podamos creer en Él. Y voy por allá en breve. Pensamos, ¿verdad?, en el caso de lo que establece en el libro de Mateo capítulo 26, donde se está hablando, hay una nota por el verso 64 por allí, que dice que cuando escucharon que Jesús, cuando estaba allí pendiente del madero, recordamos en aquella muerte y pasión, hablaremos de su muerte también desde el punto de vista científico en breve, pues la nota es que cuando él estaba allí, que estaba pendiente del madero, su cuerpo pesaba unas cerca de 200 tantas libras, pesaba Jesús. O sea, no el endeble que vemos en la película, el romanticismo que nos han enseñado a través del tiempo. Si era carpintero de profesión, ¿cómo cortaba la madera? No había sierra eléctrica, había que hacerlo, ¿verdad? Al ejercicio de cortar el árbol con una sierra manual, arrastrar, porque no habían vehículos tirados por motor. Había que tirarlo con bueyes, montarlo también en el vehículo, significando que Jesús tenía un cuerpo, ¿verdad?, bien fuerte, quizás un cuerpo para el caso de hoy, quizás atlético por el ejercicio que hacía. O sea, estoy hablando de que estoy quitándole el romanticismo que nos han enseñado en las películas, hace mucho más que esto. Y la nota es que este cuerpo que tenía que soportarse sobre los clavos que le colocaron en los pies y en las manos, si miramos lo que establece Lucas, que era el médico de los discípulos, de los escritores del Evangelio, Lucas era médico, dice en el capítulo 22, verso 40 en adelante, que estando en agonía era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. El que entiende un poco de medicina sabrá que cuando por la depresión y la presión se combinan, se genera lo que son las roturas de vasos capilares dentro de las glándulas sudoríferas, y esto se conoce como hematidrosis. La hematidrosis, que es una enfermedad que los médicos pueden constatar que así se produce, fue lo que Jesús sufrió, porque se vierte al exterior a través de sudor mezclado con la sangre, y hace que la gente pierda la memoria, dolores de cabeza tan fuerte que lo puede llevar hasta un coma, produce debilitación acelerada, una deshidratación potenciada. Esto lo sufre Jesús en ese momento, con dolor de cabeza que casi pierde la razón. Él estaba en esta agonía en Getsemaní antes de ser tomado preso. Luego llegan la turba aquella que Judas, uno de sus discípulos, porque de eso también tiene que verse la historia, llega con aquella turba de personas. 3 centímetros de largo tenía la corona que entretejieron y pusieron en la cabeza suya y que pegaron con palos para que éstas se hincaran en la cabeza del maestro.
O sea, no solo ya era el problema de la hematidrosis, la noche también larga, el insomnio y toda la turbación que se presentó en el cuerpo de un ser humano, porque era un ser humano con un compromiso y un propósito divino, y era restaurar y salvar a todos aquellos que se han perdido, como usted, como yo, como la humanidad completa. Pues en este ejercicio empezamos a mirar y concebir la idea. Llegan esta turba de personas, le dan de puñetazos, le rompen su cara completo. Esto dice Isaías. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, lo que vemos en las películas no es solamente quizás, bueno, la última versión de Mel Gibson, que es la que más se parece a la realidad, todavía dista, porque fue peor lo que Jesús padeció y sufrió. Y en medio de todo esto veíamos al maestro soportándolo todo. Y me encanta que dice Isaías 53, que estaba como oveja mudo delante de sus trasquiladores. ¿Por qué? Porque el compromiso que él tenía era restaurar y salvar la humanidad. Por eso 6:23 de Romano, el Señor dice allí a través del apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, y esto, Señor nuestro. En el ejercicio de lo que concibimos todo esto, pues lo llevan hasta allí. Luego lo llevan al patio de Pilato, donde le dan 39 latigazos. Señores, 39 latigazos. Latigazos o látigo que en la punta y parte del cuerpo del látigo tenían metales, huesos, que al clavarse en la espalda podía exponer costillas. De hecho, los romanos, en el ejercicio de sus registros, personas morían tan solo por los latigazos. Tan solo por los latigazos morían las personas. Sin embargo, Jesús sufrió los 39 azotes y no perdió la memoria, no murió, porque había que completar la salvación de alguien, del ser humano. Una salvación tan grande que nos la dan gratuitamente, pero a Jesús le costó más que su propia vida. Y en virtud de esto, vemos que Jesús está allí. Luego entonces tiene que arrastrar a 1 kilómetro de camino un madero que pesaba algo más de 100 libras. Ojo con ello, algo más de 100 libras, arrastrada por callejuelas, arrastrada por esos callejones estrechos, y tener que llevarlo en las espaldas que estaban cortadas por los látigos. En las espaldas que es probable que quizás hubiese alguna costilla expuesta, y este madero pesado y rústico podía estarle lastimando, y todo esto así para poder salvar a personas como usted y como yo. Jesús, el maestro de Galilea, aquel que la historia conoce, que lo único que hizo fue sanar personas, dar vista a los ciegos, restaurar los brazos de aquellos cuadraplégicos, levantar del piso a aquellos que estaban echados, devolver la alegría a aquellos que la habían perdido. Sin embargo, cuando todas estas gentes que estaban allí, que muchas oportunidades le buscaban para hacerle rey de los judíos, en este momento lo que hacían era que vociferaban y decían: crucifíquenles. La gente optó y eligió a Barrabás, a un ladrón, Barrabás a una persona que era un anarquista, en lugar del Hijo de Dios, que lo único que hizo fue amar a la gente y amarlo absolutamente. En el ejercicio de lo que estamos viendo, y a Jesús allí en aquel madero donde lo levantaron con aquellos clavos, expuso aquellas palabras tremendas, una tras otras, que tienen un gran sentido que no los quiero tocar. Pero la nota es que mientras tanto estaba allí, dice que es cerca de las 3 de la tarde promediado. Jesús elevó su voz al cielo y muy alto gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Según la traducción que tenemos al español del latín, dice: ¿por qué me has desamparado? Pero si yo traduzco el latma sabatani al español del contexto hebreo, significa: Dios mío, porque para esto fue que vine. La nota es que él no estaba inconsciente de lo que estaba sucediendo. La nota es que él sí tenía conciencia de por qué vino, para qué vino y cuál era el propósito por el que vino. Y en la medida en la que nosotros podemos mirar y plantear esto, podemos entender que él lo estaba haciendo con completa conciencia, que lo estaba experimentando en su vida, lo estaba experimentando en su cuerpo, que estaba muriendo, sacrificándolo por nosotros. Dice que a las 3 de la tarde entregó su espíritu. Hubo una gran oscuridad, no un eclipse como dicen algunos que hubo en ese momento, oscuridad, porque un eclipse es la interposición de la luna con el sol, en su refracción a la tierra.
sino que el sol se oscureció por cerca de 3 horas, porque estaba muriendo no un ser humano cualquiera, estaba muriendo el Hijo de Dios, y era una noche, un momento de oscuridad, ese proceso de transición para poder traer de la oscuridad donde estaba el mundo y el hombre por su pecado a la luz de Dios. De donde el hombre fue separado, de la gloria de Dios fue separado, y las tinieblas estaban reinando, y en ese momento se estaba haciendo la transición. Pues el Hijo de Dios entrega el Espíritu, y cuando ya cerca de las 5 tantas de la tarde, dice que si las personas que con los proscritos o los condenados a esta pena capital o pena muerte no alcanzaban la muerte, había que quebrarle las piernas para que así murieran y no llegara a las 6 de la tarde, que iniciaba el día sabático o el Shabbat, para el caso, el contexto hebreo. Sin embargo, Jesús había muerto, y para poder constatar el hecho de que así fuese, traspasaron su costado con una lanza que llegó hasta el mismo corazón, lo que le habían apuntado el ángel a María en aquel momento cuando le visita, Lucas capítulo 1, capítulo 2, verso 35 en adelante. Y una misma lanza traspasará tu corazón. Así le dijeron a María. Pues dice que allí brotó agua y sangre. No, esto, ¿verdad? Científicamente se establece que cuando la separación de la hemoglobina con el plasma, pues la sangre no es roja, la sangre es bermeja. De ese color bermejo que le da el plasma a la hemoglobina, que sí es roja, entonces esto se separa y entonces brota al exterior con agua y sangre. Pues pensemos un tantito en esto. Este sacrificio que se está desarrollando allí, esta muerte que se está produciendo, una muerte maldita, como establece la cultura hebrea, no es, quizás se escuche peyorativa la expresión, pero es lo que la Biblia establece. Y Gálatas, Pablo habla capítulo 2, cuando establece y dice que maldito todo aquel que muere colgado del madero. Entonces, en función de esto, este hombre, este que no hizo pecado, este que lo único que hizo fue amar y entregarse por todos nosotros, está muriendo allí. Luego vemos que entonces le sepultan en una tumba, porque establece el libro de Deuteronomio capítulo 21 que todo aquel que muere condenado no puede ser sepultado en el sepulcro de sus padres o de sus abuelos o en el sepulcro familiar, porque es impuro. Una de las razones forense, como decía ahorita, que íbamos a hablar para el fin. O sea, si esto es un hecho, entonces establecemos por el caso en particular la primera de los argumentos, de las evidencias forenses. Número 1 es que Jesús es sepultado en un sepulcro que no era de su corriente familiar, porque murió como un proscrito, como un condenado. Y cuando vamos al capítulo 15, el libro Primera Carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo está haciendo una tremenda exposición, Pablo empieza entonces a presentar argumentos valederos. Vemos que entonces cuando a Jesús lo sepultan en el orden en particular, y para irme al contexto de lo que leíamos, dice que las mujeres fueron. Si vemos los versos finales del capítulo 23, dice que estas mujeres compraron 100 libras de especias aromáticas para poder ungir el cuerpo, porque no pudieron hacerlo el día de la sepultura. Poderlo hacer, ojo con ello, Israel duró 460 años, establecen algunos estudiosos, en cautividad en Egipcio. Por lo consecuente, aprendieron parte de lo que fue el sistema funerario de los egipcios, que ungían los cuerpos. Pues Jesús fue envuelto en lienzos, su cabeza fue envuelta en un sudario. Yo esto lo quiero dejar sucinto por el momento, porque en breve lo retomo, porque traigo una palabra de esperanza para alguien en esta hora. Y en virtud de esto vemos que lo sepultan y dura allí los 3 días. Y el primer día de la semana, para el contexto del calendario gregoriano, las semanas comienzan los domingos. ¿Ya? Para los fines laborales en los países nuestros, artículo 76 del Código de Trabajo de República Dominicana dice que comenzamos el lunes a las 8 de la mañana a trabajar. El horario laboral sería a partir de allí. Pero no estoy hablando del calendario laboral, sino el calendario gregoriano, que es el romano, pues el domingo, primer día de la semana. Pues en virtud de esto, y pensando justamente en este contexto, dice que Jesús, ellas fueron por la mañana, dice Marcos, que ellas iban diciendo: ¿quién nos removerá la piedra? Porque la piedra pesaba 500 libras, lo cual era difícil que las mujeres pudieran moverlo. Y he escuchado por ahí algunos, y hasta los cantan: Marta, quita la piedra. Eso no es bíblico, porque contraría el principio bíblico. Entonces, en virtud de esto, ellas iban diciendo: ¿quién nos ha de remover las piedras? Pero llegado al sepulcro, dice el texto que leemos en Lucas, dice que ya encontraron la piedra removida, entraron hasta el sepulcro. Al no ver el cuerpo, se quedaron perplejas, turbadas. ¿Qué fue lo que pasó? Mateo capítulo 27 está diciendo que para evitar, como dije ahorita, pusieron soldados romanos que custodiasen
la tumba del maestro, para que luego no fuesen los discípulos, se robaran el cuerpo y luego dijeran que resucitó. Esto es lo que se llama la teoría del cuerpo robado. Pero si los romanos soldados estaban allí, si la tumba estaba sellada con 7 sellos, los cuales no podían ser violados, porque esto implicaba entonces la persecución y la muerte por parte de Roma, sin embargo, los soldados estaban allí. Cuando hubo aquel gran terremoto, a la llegada del ángel, la piedra se movió y Jesús resucitó. Aleluya. Se levantó de la tumba como él había dicho. Se levantó de la tumba como él lo había prometido. No solo resucitó al hijo de la viuda, no solo resucitó a Lázaro, no solo resucitó a otros, a la hija de Jairo, también se levantó él mismo de la tumba. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Dios del cielo. Yo no sé si a usted, pero esto a mí me arranca una alabanza. Óigame, porque no estamos creyendo en Mao Zedong, como, ¿verdad?, para el caso, el contexto de los chinos. No estamos creyendo en Gautama Buda. Está en la tumba. No estamos creyendo en Stalin, o tampoco en Karl Marx y su teoría de la evolución o la creación por selección múltiple, selección natural. No estamos creyendo en esto. Estamos creyendo en el único que se levantó en la tumba. Porque si vamos a las tumbas de aquellos grandes filósofos griegos, si vamos a las tumbas de todos aquellos que creen en un contexto religioso diferente, vamos a encontrar que en que se origina o se sustenta su fe. Van a los sepulcros y van a decir: aquí yacen los restos de. Pero cuando vamos a la tumba de aquel al que usted y yo servimos, aleluya, lo que dice el texto acá en el 15, en el 24:6 de Lucas, dice: Él ha resucitado, bendito sea el Señor. Su cuerpo no está aquí, se levantó de la tumba como Él lo había dicho. Gloria al Señor. O sea, Él garantiza las convicciones nuestras. Y por ello, como decía ahorita, cuando Pablo dice allí en 1 Corintios: oye, ustedes no han creído en vano. Ustedes no han creído en vano. Me gusta. Además les declaro, hermanos, el evangelio que le he predicado, por el cual también recibieron, el cual también perseveran. O sea, le predicamos, ustedes lo recibieron, pero también ustedes perseveran. Este evangelio que hay personas, testigos presenciales. Pedro, se le apareció a Pedro. Bueno, pastor, alguien que no es creyente dirá: bueno, Pedro era un discípulo, él puede inventarse y creer esta parte. Pues permítame notificarles algo. Se le apareció a los 11. Bueno, pastor, ellos eran discípulos de Jesús. Bueno, pues está bien. Se le apareció a las mujeres. Pero ellos también eran discípulas. Se le apareció a más de 500 personas. ¿Cree usted que tanta gente puede estar sosteniendo una mentira? ¿Cree usted que alguien podría estar sosteniendo una mentira? ¿Tanta gente pudiera estar creyendo una mentira? Capítulo 15 de primera carta a los Corintios dice: más de 500 personas se le apareció. Cuando Lucas redacta el libro de los Hechos en el capítulo 1, me encanta que en el verso 1 está diciendo: oh excelentísimo Teófilo. Teófilo no era cristiano. Teófilo era un soldado romano. Lucas le está escribiendo algunos detalles de la vida y muerte de Jesús para poder presentar algunos argumentos que ayuden a Pablo para poder recibir la absolución de culpas que lo mantenían preso y condenado a muerte en Roma. Él está diciendo a este soldado romano, después de investigar, excelentísimo Teófilo, todas las pruebas, y note que él dice indubitables, o sea, no dan lugar a las dudas, de cómo Cristo, después de haber muerto, se levantó al tercer día de la tumba y se apareció por 40 días. Comió con los discípulos. ¿Usted ha visto un fantasma, un espíritu comer? Un Tomás que para poder de sus propios discípulos, imagine usted que también no creía, tuvo que decir: mete tu dedo acá en la hendidura de la mano. Mete tu mano en el costado hendido, cortado allí, para que se despejen tus dudas. Porque hasta los discípulos dudaron. Pero le pregunto más porque quiero que tengamos estas pruebas forenses. La historia consagra, la cultura romana, los registros históricos hablan de ese ser tan grandioso que pisó la tierra alguna vez, pero que se levantó de la tumba después de 3 días de haber muerto. Pero note más, estos discípulos de Jesús, que eran unos cobardes muchos de ellos, ¿cómo es que si hubiese sido una mentira lo de la resurrección, estos estarían tan dispuestos a morir por una falsedad? Pedro dijo: yo no soy ni siquiera digno de morir como mi maestro, y prefirió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo.
Pablo, que fue un gran perseguidor de la iglesia, en el año 35, ojo con esto, este hombre empieza a perseguir, a matar a los cristianos y tuvo un encuentro personal con Jesús después de ser un gran perseguidor. ¿Cómo es que acepta que le corten en el año 65, le corten la cabeza por una mentira? Si fuera una mentira, pues como dice en el capítulo 15, verso 14, Pablo hablando aquí en primera carta a los Corintios, si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe, también es vana es nuestra predicación. Si fuera solo una mentira, pero hay una verdad que en este tiempo persiste, el poder de esa resurrección, que es donde estoy ubicado. Si ayer transformó vidas, en este siglo sigue transformando personas. ¿Cuántos alcohólicos que se han encontrado con Jesús, sus vidas fueron cambiadas? ¿Cuántos hogares que estaban al borde de la destrucción fueron transformados tan solo por encontrarse con el Maestro? Y estoy más que convencido que todavía este poder de la resurrección, y me encanta porque estoy hablando de poder. Como dijo alguien por ahí, el poder se hizo para usarse. La palabra poder en el contexto del idioma griego tiene dos acepciones. Una de ellas es el dunamis, esta capacidad de obrar portentos, esta capacidad de obrar milagros. Pero existe otro que es la parte jurídica, que es el exousias, que es la transferencia de poder para poder realizar acciones en nombre de alguien más. Sin embargo, estoy hablando del poder de la resurrección, significando que esta tiene una capacidad presente para este tiempo y para el futuro también. Por ello Jesús, reitero el texto como le dijo a Marta allí, capítulo 11 del libro de Juan: mujer, no te he dicho que si crees, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Me gusta esta nota, porque cuando vuelvo una vez más al episodio de la resurrección, cuando las mujeres entraron al sepulcro, por eso dije que iba a dejar eso sucinto allí, porque quiero tocarlo ahora. Dice que encontraron los lienzos en un sitio, pero que el sudario estaba doblado en otra parte. Y esto es fundamental e importante por dos razones. Número uno, habla del caballero que es Jesús. Se levantó de la tumba, o como se levanta de su cama, arregló la cama, organizó todo, lo que significa que hay una lección para nosotros los hombres, por lo menos los que no tienen la cultura de cuando se levantan de arreglar. Pero bueno, no estoy dando conferencia familiar, estoy en el poder de la resurrección. Entonces, en la medida en la que nosotros podemos interpretar, y aquí me quiero entrar en la cultura hebrea, para que usted entienda lo que esto significa, y esta es la señal de garantía para usted. Número uno, cuando dice que el lienzo que habían puesto, el sudario que habían puesto, que hoy día algunos científicos que supuestos son ateos quieren hacer una prueba de ADN de aquel sudario de Turín para poder descubrir si realmente las huellas allí son las del maestro, la huella del ADN son las de nuestro maestro. Pero quiero apuntarles la cultura hebrea. Dice que estaba doblado el sudario. En la cultura se sienta a la mesa, igual cuando usted se sienta a la mesa y le pone la servilleta en un restaurante. En la cultura hebrea sucede que si usted no quiere continuar comiendo, usted tira la servilleta y se retira de la mesa. En la cultura hebrea sucede que si usted toma la servilleta y la dobla y la pone allí y se retira, indica que usted no ha terminado todavía. Yo no sé si alguien va cogiendo la seña con esto, porque le estoy queriendo señalar y decir a usted que el maestro que resucitó de la tumba hace 2000 años y que la historia lo puede confirmar, está diciendo con esto: yo no tiré el sudario porque es que yo no terminé la resurrección conmigo solo. Oh Dios, ¿alguien me está siguiendo? Él está diciendo: yo doblé el sudario porque todavía tengo que resucitar a muchas personas. Tengo que resucitar muchas familias todavía. Tengo que resucitar la esperanza de muchos que la han perdido. Tengo que resucitar la fe de algunos que por crisis y por dificultades se han ido, ¿verdad?, debilitando, y ha caído la fe de ellos. Nuestro Señor está diciendo: yo doblé el sudario porque no he terminado contigo. Yo no he terminado con tu familia. Yo no he terminado con tu matrimonio. Yo no he terminado con tu esperanza. No he terminado con tu fe. No he terminado con la fe de aquellos que murieron y que esperan en el sepulcro el escuchar la voz de Dios que le dice: levántate, porque esta resurrección también a ti te toca. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Por eso el apóstol Pablo quiso interponer yo diría, la base fundamental de las convicciones de nuestro sistema de fe. Cuando él decía en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo
4, verso 13 en adelante, nosotros nos lloramos nuestros muertos como los que no tienen esperanza. Nosotros lloramos, pero con una convicción, con una garantía de saber que hay alguien que nos ha de levantar. Por eso dice el verso 16: y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta a los Corintios 15:52 dice: porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Os está diciendo que sí hay garantías. Esta es una verdad, un pilar, el pilar fundamental de nuestras convicciones. Porque como dice el verso 14, reitero: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana también es nuestra predicación. Usted se imagina, yo tengo 34 años y tanto sirviendo a Dios, que durante estos años fuera una mentira todo esto. Si mi vida no hubiese sido transformada por el poder de la resurrección de mi Señor, al quien sirvo desde mi niñez hasta el día de hoy, puedo decir que no hemos creído en vano. Albergamos y abrazamos la esperanza, la garantía de que nuestro Señor nos ha de levantar como Él mismo se levantó, porque levantó a muchos antes de su muerte, se levantó a sí mismo e igual sigue levantando personas en este tiempo. Bendito sea el Dios de los cielos. Me encanta que el apóstol Pablo sigue hablando acá, primera carta a los Corintios capítulo 15. Me gusta que cuando dice en el verso 54: cuando todo esto corruptible se haya vestido de incorrupción y todo esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ojo con esto. Quiero que entiendas esto, y perdonen lo que voy a usar, pero en la cultura griega, cuando se habla aquí de sorbida es la muerte en victoria, está como cuando usted tiene una gripe y se le pega una flema en la garganta que usted carraspea y luego escupe. Él está diciendo: cuando la muerte se le pegó a nuestro Señor, por 3 días estuvo Él allí en la tumba, pero llegó el momento cuando Él se levanta y se carraspea la gripe de la muerte y la escupe, diciendo: tú no puedes conmigo, no me puedes resistir. Y por eso Él mismo dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el del pecado es la muerte. Pero el aguijón de la muerte es Cristo, porque Él la venció. Es como cuando usted toma una abeja y le quita la ponzoña, que usted la pone, ya no le hace daño, ya no le pica porque ya no tiene. Él está diciendo: la muerte ya no se enseñorea más de mí, pero tampoco se enseñoreará de los que mueren en mí, porque aun cuando estén allí por un tiempo se van a levantar, y esta es la garantía de fe. Por eso es que el lienzo siguió allí doblado, diciendo: no he terminado con familias, no he terminado con personas, no he terminado con algunos. Y sabes que esto es importante, porque cuando estas mujeres fueron la mañana temprano, al encontrar esto pudieron interpretar algo aquí está pendiente por continuar. Este lienzo enseña de que hay algo pendiente y glorioso que tiene que suceder. Y esta dinámica es porque definitivamente Él tiene algo especial que hacer y desarrollar, y la va a desarrollar para beneficio, para bendición de tantas personas, para bendición de todos aquellos que son capaces de seguir fielmente sus convicciones. Por ello la palabra del Señor está estableciendo este hermoso principio. Él está diciendo esta garantía, este poder de la resurrección. Ahora detengámonos un momento en esta parte, porque quiero irme a la parte práctica de esto, ya teniendo las evidencias forenses, dando las notas por dar de los testigos presenciales en el primer momento, que si fueron capaces de morir por alguien, por una convicción, por un principio, entonces esto habla de una gran bondad. Piensa un poquito en tu vida, como las mujeres iban diciendo: murió nuestra esperanza, murió nuestras garantías, murió en quien teníamos cifrada toda nuestra confianza. Estaban tristes las mujeres, estaban desanimadas ellas, estaban de pronto en un trauma diciendo: fue nuestro maestro el que mataron, el que nosotros creíamos que iba a ser el Mesías, el que nosotros creíamos que nos iba a traer la libertad,
el que nosotros interpretamos que iba a ser el que nos iba a hacer la transición, el ayo, por decir al griego, ¿no?, para nuestras vidas. Sin embargo, murió. Pero al tercer día, 3 días. Yo no sé cuál es el día en el que está tu vida. Yo no sé en cuál día está tu familia. Yo no sé en cuál día está tu familiar. Pero si miramos los acontecimientos que están produciéndose en la actualidad, esto nos está apuntando, nos está señalando de que estamos llegando al tercer día. Jesús decía en Mateo 24: cuando ustedes vean todas las cosas como las están ocurriendo hoy día, sepan que el día de la resurrección está próximo. El día de vuestra redención, y me gusta la expresión, el día de vuestra redención. Y si se entiende redención, que no es más que el pago que se le da a un secuestrador para que le dé la libertad a un pariente. Jesús está diciendo: está llegando el día en el que se va a levantar todo aquel que murió con las convicciones de creer en mí como Señor y Salvador de su vida. Ese sudario puesto allí sigue teniendo el mismo poder de hace 2000 años, lo sigue teniendo al día de hoy. Porque hay familias que están resucitando en este tiempo a pesar de la crisis del COVID-19. Hay familias que están tomando la fe que habían perdido a pesar del COVID-19. Hay personas que a pesar de que están ahorita en la tumba, se van levantando a pesar del COVID-19. Usted dice: pastor, ¿y cómo es que se están levantando? Es que si ya estamos cerca del día de nuestra redención, le pregunto yo, ¿cuánto más cree usted que podrían ellos esperar allí? El Señor está diciendo: yo estoy para levantar la fe de muchos que la han perdido. Yo estoy para resucitar la fe de muchos que de pronto han pensado que solo le quedan noches negras o una tumba fría donde no habrá ningún tipo de oportunidad ni de esperanza. Nosotros seguimos con las convicciones de saber que el Dios al que nosotros servimos tiene toda la autoridad y tiene todo el poder. Él tiene todas las garantías para seguir transformando y cambiando el contexto de vidas que no lo hacen ningún centro de desintoxicación o de terapias. No lo hacen las terapias. No lo hacen ningún principio freudiano o de Prava o de cualquier pradático, de Prada, como diríamos en la 1945 para los psicólogos, o de Hume. Estoy hablando del poder de aquel Hijo de Dios que tiene tanta autoridad, que se levantó a sí mismo para decir: todo aquel que cree en mí tiene garantía de que también se debe levantar, de que su vida se va a levantar, de que todo va a ser transformado, porque este poder no solo es para resucitar al cuerpo físico, volver los elementos todos a reunirlos para darle vida física al hombre en el contexto de pronto espiritual, sino también para restaurar la esperanza perdida, para familias que la han perdido, para personas que la han perdido. Él le está diciendo: yo tengo el poder que tuve ayer para seguirlo haciendo, estoy dispuesto a hacerlo, solo basta con que tú te atrevas a creer. Que tú puedas decir: yo creo en ese Cristo que resucitó. Yo creo en el poder de ese que se levantó. Yo creo en el poder de ese que me da las garantías de saber que como Él empezó obrando en las vidas de otros, igual lo va a hacer conmigo, lo va a hacer con los míos. Pero ¿qué cosas necesitan ser levantadas hoy? Piensa, internaliza y ubícate dentro tuyo. Decía ahorita en apertura, en medio de la adoración, el Salmo 30 verso 5 está diciendo que por la noche dura el lloro, pero que a la mañana viene la alegría. Yo creo que hay una mañana, esta mañana de resurrección es para resucitarle a alguien el gozo que lo perdió, a alguien que la tristeza le ha llenado el alma, a alguien que durante toda la noche estaba envuelto en sus traumas y en sus dolores, diciendo: Señor, ¿qué es lo que más me toca esperar? ¿Qué es lo que más me queda? Señor, ¿cómo yo puedo hacer para cambiar todo esto? Aceptar lo que no puedo cambiar. El Dios Todopoderoso tiene el poder para cambiarlo, pero tú necesitas depositar tu fe en ese poder de la resurrección, de ese gozo que de pronto perdiste, que lo vienes a recuperar. El Dios Todopoderoso tiene la misma facultad de ayer, la tiene hoy y la tendrá por siempre. Su poder no ha cambiado, su autoridad no ha variado, no se ha diluido por el curso del tiempo, ni siquiera por nuestra falta de fe, ni siquiera por nuestra falta de convicciones o por las resistencias que algunos hagan, porque Él sigue teniendo tanto poder y tanta autoridad. Usted que está a través de Zoom, ustedes que están a través de Facebook, los que están a través de YouTube, los que están a través de las páginas, sepan algo:
Nuestro Dios tiene el mismo poder y ese poder no se desgasta. Ese poder no termina en nuestras crisis personales. Ese poder continúa por encima de la dificultad. Solo basta con que usted y yo podamos creer. Ahora, ¿cómo lo ha de hacer? ¿Cómo lo hemos de hacer? Solemos creer solo en lo que vemos. Y como decía ahorita, no vemos el virus, pero estamos en cuarentena. ¿Por qué no creer en Dios, aunque no le veas, que hay garantías de que con Él todas las cosas son posibles? Con Él todas las cosas son posibles. Él dijo, no hay nada imposible para Dios. Y esto Él lo dijo frente a una tumba. Después de 4 días de muerto Lázaro, Él dijo, no hay nada imposible para Dios. Y si usted entiende que esos 4 días representan la humanidad misma, antigua, media, moderna, contemporánea, está hablando en el orden específico de la humanidad. No importa el tiempo que haya transcurrido, Él está dispuesto a hacer transformaciones y traer a la vida con ese mismo poder lo que necesites. Quiero orar por aquellos que están allí en línea, agradecer reiterada a las personas que están en Facebook Live, los que siguen en Zoom, los que están en YouTube. Padre eterno, gracias te damos por cada uno de mis hermanos, aquellos que están siguiendo esta transmisión. Pedimos, Señor, que les bendigas con tu bendición, que tu gracia cubra sus vidas y sus familias, que en estos días donde de pronto la fe de muchos se ha visto, Señor, prácticamente en tumbas frías de la desesperanza, que ese sudario que no tiraste, sino que doblaste, indicando yo voy por tu familia, yo voy por ti, yo voy a levantar de ti lo que haya muerto. Padre, gracias te damos porque el que cree en ti